El 1 de agosto de 2015 se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por nuestro Congreso. Este nuevo código vino a reemplazar el existente desde 1871, el denominado Código Vélez-Sarsfield. En esos 144 años de distancia se sancionaron leyes como el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, la identidad de género y la fertilización asistida, que vinieron a cambiar la forma en que concebimos el amor, la familia y los vínculos. Pero ¿qué sucede actualmente? Muchos de estos derechos encuentran una dificultad al acercarse a los distintos registros civiles y realizar distintos trámites. Marcha por la diversidad. Diferentes organizaciones sociales y de género festejarán la ampliación de derechos que implica la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la de identidad de género. Por eso, en este programa de Recinto Abierto vas a conocer a los y las protagonistas detrás del proyecto de ley que busca actualizar la normativa de los registros civiles. Esto es transparentar y facilitar los distintos trámites en los registros civiles sin tener que pasar por un proceso judicial. Para comenzar, estaría bueno comenzar con tu historia. Naciste en el 77, ¿verdad? Sí, nací en enero del 77, durante la última dictadura militar. Mis padres están desaparecidos. Nosotros en ese momento, al momento del secuestro de ellos, vivíamos en San Fernando, en provincia de Buenos Aires. Y fue una noche del 20 de abril de 1977 donde, bueno, las Fuerzas Armadas entran y irrumpen en el departamento cuando estábamos con mis padres. Los secuestran a los dos y a mí me dejan en el departamento de enfrente donde vivíamos en ese momento, y esa familia que me recibe es la que posteriormente me adopta. Ahí se da esta irregularidad en la adopción, con lo cual estamos hablando de una apropiación legal, de una apropiación donde participa un estamento del Estado, en ese momento de la dictadura, y en particular de la justicia, y da el beneficio de la adopción a esta familia que me adopta. Contame después, en un momento, Abuelas Intercede. Vos conocés a tu familia biológica, pero sin saberlo. Sí, mi familia biológica me empieza a buscar. Claro. Ellos van al departamento donde había sido el secuestro, comienzan a hablar con los vecinos del barrio, los vecinos del propio edificio, y ahí les cuentan los vecinos que sí, que a la pareja, es decir, a mis padres los habían secuestrado esa noche, pero que el bebé había quedado a la guarda de los vecinos. Para esto mi familia adoptiva se muda de ese edificio, y entonces cuando van mi familia biológica no me encuentra. Desde que pasó el secuestro hasta que me localizan pasaron 7 u 8 años. En el año 84, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, me localizan ya viviendo en Mar del Plata, que ahí es donde se trasladó mi familia de crianza y ahí es donde viví muchísimos años de mi vida. Y en este encuentro que en el cual Abuelas intercedió, digamos, se respetó, digamos, porque vos los conocés a tu familia biológica, sin embargo, ahí no descubriste verdadera identidad. Exacto, exacto. Sí, las abuelas facilitan el encuentro. Primero, toda la cosa burocrática que envolvía las trabas, digamos. Las abuelas ayudan a destrabar y a acceder primero al expediente mío de la adopción, al principio allá en San Isidro, que mi familia biológica no podía acceder, las abuelas ayudan, bueno, con la fuerza de ellas, una marca de identidad de las abuelas, logran eso, y ahí en el expediente surge que yo estaba viviendo en Mar del Plata, que tenía ya en ese momento 7 años de edad, de que había sido adoptado en forma plena, fue una adopción plena la mía, y se produce el encuentro de las dos familias. Y hasta ahí acompañan las abuelas, ¿no? Siempre respetan después, claro, cómo entre las dos familias evoluciona la relación. 100% Diversidad de Derechos es una organización de derechos humanos que trabaja en el reconocimiento y la promoción de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Y durante los últimos años hemos sido parte de las luchas por el reconocimiento de nuestra comunidad
al matrimonio civil, a la posibilidad de hacer un cambio en la identidad de género y el acceso a la salud de las personas trans. El Código Civil es la norma, es la ley de fondo que regula las distintas conformaciones familiares y todo aquello vinculado a la identidad y al desarrollo propio de la vida de cada uno de nosotros. Nos parece algo lejano, pero el Código Civil es algo que nos atraviesa en momentos claves y ahora con el nuevo Código Civil también se inscriben los nuevos institutos que creó el Código Civil. Por ejemplo, la unión convivencial, ¿no? Que es un modo de reconocer una organización familiar distinta a la del matrimonio. También en los registros civiles se inscriben los cambios de nombre y sexo registral para el caso de las personas trans, ¿no? Para el caso de las personas que hacen uso de la ley de identidad de género y entonces cambian en su partida de nacimiento y en su documento su nombre, su prenombre, mantienen el apellido y el número de documento y su sexo, el sexo registral, el sexo que figura en el documento. Esto es importante también que quede claro. El cambio en la genitalidad es un derecho, no es una obligación para hacer el cambio registral. La ley de identidad de género lo que dice es que independientemente del género, del sexo que se te asignó al momento de nacer, ¿sí? Las personas en su recorrido, en su propio desarrollo, pueden empezar a expresar una identidad de género distinta a la que se le asignó al momento del nacimiento. Carla, bueno, tenés una historia de vida, la verdad que muy interesante, sí. Muy dura por momentos, pero también muy vital por otros. Contanos un poco acerca de tu infancia y cómo fue ese proceso para darte cuenta que eras Carla. Bueno, mira, yo esto lo sentí desde que nací, te diría. Desde que tengo uso de razón, yo siempre soñé con ser mujer. Siempre. A veces les causa gracia a la gente que me conoce, porque yo digo, cuando yo era chiquita quería ser una nenita, después quería ser una señorita y ahora quiero ser una viejita. Porque realmente es algo que lo he sentido siempre y en ningún momento dudé de lo que yo quería ser. En ningún momento. Mis juegos eran siempre relacionados con juegos de nenas y bueno, y viví con esa idea, esa ilusión. Yo me acuerdo que me acostaba, por ejemplo, y yo rezaba y le pedía a Dios que al día siguiente amaneciera transformada en mujer. Fíjate vos, qué ilusión, ¿no? En el año 2008, ya después de, ya con 30 años, decido dejar de llamarme con mi anterior nombre, que fue mi nombre adoptivo, y asumo, me restituyo, ¿no?, mi verdadera identidad, llamándome Andrés Lablunda Fontana. Cuando se cumplían 30 años de la desaparición de mis padres, de mis 30 años, y casualmente mis padres al momento de la desaparición también tenían 30, así que toda una cuestión numérica, yo en ese momento, bueno, hicimos ahí en San Fernando un acto muy lindo a la memoria de mis padres, y en abril del 2008 subí a un escenario siendo una persona y bajé siendo otra, ¿no? con mi nuevo nombre. Fue muy simbólico. Si algo venía latiendo, que venía, había empezado ya con... A veces primero metiste el apellido. Sí, había empezado con una cuestión más híbrida ahí de ir incorporando mi apellido a Lablunda, entonces era Mauro Cabral Lablunda, había empezado a cambiar mi correo electrónico, mi primera inscripción, digamos, del ámbito privado, había hecho algunos cambios así. Por un momento me pensé a futuro. Y yo digo, no, yo no puedo estar toda mi vida con este nombre que ya no me representa, no me identifica. Y no me imaginaba con 40, 50, 60 años con otro nombre, entonces en otro contexto de país, ¿no? Entonces fue en parte una decisión personal en un punto, pero también una decisión política, porque hasta ahí, bueno, yo me reconozco con mi nueva identidad, públicamente, pero ahí después paso a la etapa burocrática. Exacto. La etapa burocrática. Y ahí me encuentro que para yo tener mi verdadero nombre tenía que anular la adopción plena. Para anular esa adopción plena, tenía que hacerme del expediente y por orden de un juez anular esa adopción y
poner en vigencia mi verdadera acta de nacimiento, que yo la tenía con un número de documento y con mi nombre y apellido. ¿Qué pasó? Cuando voy al juzgado, que la causa tramitó en Mar del Plata, porque ahí se finalizó la adopción, me encuentro que el expediente no estaba, que había desaparecido también. Bueno, en síntesis, tuve que reconstruirlo el expediente, eso me llevó muchísimo tiempo. Bueno, el proceso se dilató hasta que la jueza de Mar del Plata anuló la adopción, como 4 o 5 años más o menos, y fue un trámite terriblemente pesado. Pesado desde el punto de vista burocrático y desde mi vida misma, porque yo desde el 2008, que era Andrés Lablunda, pero en mi documento tenía otra identidad. Claro. Entonces eso fue como muy violento, fue otra vez estábamos siendo violentados por el Estado, ¿no? Sí, porque es vivir además con dos, es un terreno muy inestable, me imagino. Muy inestable, porque vos por un lado que te estás rehaciendo con tu nueva identidad y la legalidad como que va por otro lado. Entonces una decisión netamente personal, legítima, de asumirte como quien querés ser, claro. Y por otro lado la legalidad yendo a contramano de eso, bueno, la verdad que es doloroso, violento, que hay que cambiar eso, ¿no? Hay que cambiarlo rápidamente. Y por suerte después, paralelamente a que yo iba batallando ahí con la justicia para anular mi adopción plena, se empezó a dar toda la discusión de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial. La tradición, el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, establecía que todos los nacidos debían llevar en primer término el apellido paterno. Y una de las grandes transformaciones que hizo el Código Civil fue permitir que los progenitores puedan inscribir con los dos apellidos en un orden totalmente aleatorio. Digamos, cada progenitor puede decidir poner en primer término ya sea el apellido de la mujer, el apellido del padre o de alguna de las dos integrantes de la pareja si se trata de progenitores del mismo sexo. Esto nos parece que es un cambio en lo cultural y en lo simbólico muy importante, porque la cultura patriarcal, digamos, que permitía que permanentemente, de generación en generación, se transmitiera a partir del apellido la construcción de la identidad. Bueno, acá se flexibiliza, reconociendo también a la mujer como una parte determinante en el desarrollo de esa identidad familiar. Los registros civiles son la ventanilla, ¿no? Son la ventanilla de entrada a todos los derechos que tienen que ver con las relaciones de familia y las cuestiones de la identidad. Entonces, si en esa ventanilla no te saben hacer el trámite, no tienen los formularios digamos, actualizados a la diversidad de conformaciones familiares y de identidades, siguen solamente reconociendo un tipo de familia como la familia legitimada, no están establecidos los mecanismos y se siguen haciendo los trámites por usos y costumbres de hace 100 años, bueno, son impedimentos, son barreras de acceso a los derechos, no solamente de las familias diversas, sino de todas las familias. ¿Qué es lo que está sucediendo concretamente? Un matrimonio, por ejemplo, donde uno de sus integrantes accede al uso de la ley de identidad de género y modifica su nombre y sexo registral en su partida de nacimiento y en su documento nacional de identidad. La inscripción de ese matrimonio fue realizada con la identidad y el sexo registral anterior al cambio. Y en el caso además de que ese matrimonio haya ya tenido hijos, la inscripción del nacimiento de esos hijos también da cuenta del nombre y del sexo de una persona que social y jurídicamente ya no se reconoce como tal. Entonces lo que ha sucedido es que se rompe la armonía entre el sistema de registración y el sistema de identidad. Y eso produce una afectación enorme a los derechos, no solamente de los adultos, sino principalmente de los niños. El proyecto de ley lo que busca es adecuar la legislación del registro civil al nuevo código. Si el nuevo código está en vigencia en la Argentina desde el 1 de agosto del 2015, y hay una rémora y un atraso ya importante en adecuar toda esa legislación que hace básicamente a las normas, a los usos y costumbres que se utilizan en cada registro civil, en cada provincia, en cada jurisdicción, para aplicar el Código Civil. Esto implica un montón de aspectos que tienen que ver con la diversidad sexual y otros que no.
digamos, que tiene que ver con todas las familias y todas las personas. En esta cronología, en esta línea de vida, de tiempo, hay grandes hitos y uno también tiene que ver con la decisión de operarte. Sí, exactamente. ¿Cómo fue madurar esa decisión? ¿La tuviste que pensar mucho tiempo? Mira, no sé si decirte que la tuve que pensar mucho tiempo, porque como era un deseo tan grande, Claro. pero claro, era todo dinero, Claro. todo era plata. Entonces, bueno, un día me puse a pensar y digo, bueno, mi destino será morir así. He vivido tantos años así que bueno, y me quedé tranquila. No volví a insistir más, a pesar de que el deseo siempre estaba ahí, Claro. evolucionando, hasta que en una oportunidad vi en televisión a una señora que en ese momento tenía, creo que 48 años, y se había operado de Mar del Plata y se había operado en La Plata, con el doctor Fidalgo. Y bueno, eso me movilizó y yo digo, caramba, si esta mujer con 48 años todavía tiene esperanzas de ser feliz, Claro. yo voy a seguir, y yo tenía mucho menos, ¿te imaginas? Digo, bueno, yo voy a seguir insistiendo. En ese momento no existía la ley de identidad de género. Exacto, hay que recordarlo. Entonces eso. tuve que hacer... ¿Esto fue cerca de qué año? ¿2007, 2006? Antes de la sanción fue el 2012, y pero esto... 2005. 2005, mucho 2005. antes. Ahí empecé yo a hacer todo un camino legal. Exacto. Que a pesar de haberme encontrado con gente maravillosa, que jamás te puedo decir encontré nadie que me dijera no, esto no lo tenés que hacer, todos me apoyaron, pero me demandó 5 años. Claro. Fue para nuestro caso, sobre todo cuando ya tenemos una determinada edad, es una pérdida de tiempo tremenda. Claro. Pero bueno, gracias a Dios salió la sentencia, tuve que hacer un tratamiento psicológico, revisaciones en medicina forense, un tratamiento con una terapia con un perito psiquiatra. Y me acuerdo que el perito psiquiatra, que fue una de las últimas terapias que hice, fui 3 veces nada más. Y un día me llama al trabajo y me dice, Carla, dice, lo tuyo es abrumadoramente positivo. Y me puse a llorar como una estúpida. Momento, creo que fue al principio, 2009, 2010, que claro, vos vas al médico y el médico te anuncia. Claro. Te anuncia, entonces fulanito de tal, entonces ese fulanito de tal no era yo el que anunciaba. Claro. Entonces me generaba mucha resistencia. Anécdota tengo un montón, yo tenía miedo hasta morirme y pasar a la eternidad con otro nombre, por ejemplo. Claro. porque yo me imaginaba que iba a quedar, ¿viste? La tumba. Claro, la tumba, claro, con otro nombre. Entonces eso así como me aterraba. Ni pensar tener un hijo, en ese momento no había sido padre, pero entonces si yo tenía un hijo iba a llevar otra identidad que no era la mía. Casarme, es decir, todo, ir a un banco, viajar en avión, es decir, por un lado vos iba una persona, pero legalmente iba otra. Entonces, Claro, hay era una disociación. una disociación que tiene un impacto psicológico también, ¿viste? Bueno, es horrible. Uno de los artículos de la ley del registro civil que está vigente hoy, que es el artículo 84, que lo que determina es que para modificar una partida de nacimiento, salvo que haya sido un error de la administración, tiene que haber una orden judicial. Ahora, esa determinación está pensada para otros supuestos. Es decir, cuando hay un litigio, cuando hay una controversia, es decir, bueno, la persona que nos está mirando está inscripta como hijo con, digamos, de determinado padre, y bueno, mañana aparece otro señor que dice, no, él no es el padre soy yo. Lo que pasa es que cuando se escribió, yo no fui, no sé, etcétera, digamos, las historias más diversas que uno se puede imaginar. Entonces, claramente ahí hay un litigio, hay una disputa digamos, en relación a la afiliación. Entonces, lógicamente el registro civil no puede decir, bueno, sí, venga, yo le cambio la partida. Tiene que haber un juez, bueno, Que determine quién. Que digamos que sopese las pruebas, que haga un ADN, en fin, una serie de elementos. Acá no hay ninguna controversia, porque la persona es la misma. Hay una continuidad jurídica que está dada porque tiene el mismo número de documento, simplemente cambió su prenombre y su sexo registral, es la misma persona.
porque si yo no puedo inscribir a mi hijo en una obra social, no lo puedo atender. Si yo me tengo que presentar en una escuela o en un jardín de infantes para que mi hijo acceda a un derecho tan básico como es el de la educación y no puedo comprobar mi vínculo filiatorio con mi propio hijo, bueno, me están negando derechos muy básicos. Bueno, con la jubilación fui a ver a una abogada, llevé todos mis papeles y bueno, se inició el trámite en el ANSES, que costó bastante porque todos mis datos en el ANSES eran de varón. Eso te iba a preguntar, Claro. ¿fue previo al cambio o al cambio de DNI? Exactamente. Claro. Exactamente. Pero bueno, cambiaron todos mis datos gracias a la ley y me pude jubilar antes. Me habré jubilado a los 62, 63 años. Claro. Pero sí, gracias a Dios lo pude hacer y después me enteré que había sido la primera transexual jubilada. ¿La operación, digamos, ayudó en este sentido a obtener... ¿Al cambio de documento? Sí. Sí, totalmente. Claro. Porque si no me hubiese operado no hubiese podido cambiar el documento, porque no existía la facilidad que existió después. Claro. Los aspectos que trata el proyecto, que tiene que ver con la incorporación, con la creación de un nuevo tipo filial que hace el Código Civil. ¿No? El Código Civil de Vélez reconocía solamente dos tipos filiales, la filiación por naturaleza y la filiación adoptiva. Bueno, ahora se incorpora una tercera forma de filiación, una tercera fuente de filiación, que es la voluntad procreacional. Bueno, ¿qué es la voluntad procreacional? Es el modo en el cual los usuarios de una técnica de reproducción humana asistida, independientemente de su orientación sexual, de su estado civil y de quien haya aportado inclusive el material genético para desarrollar esa técnica de reproducción humana asistida, sean reconocido su vínculo filial con quienes nazcan producto de esa técnica. Entonces, acá el carácter evolutivo, el carácter de la voluntad de quienes utilizan las técnicas también aparece de vuelta ahora como determinante. Pero esto también es importante y el proyecto avanza en este sentido. El niño, las niñas, nacidos por técnicas de reproducción humana asistida, tienen derecho a conocer cuál es su origen, ¿no? Y su origen tiene que ver con esta voluntad procreacional, con este deseo de sus padres o de sus madres de traerlos al mundo. Quizás en el caso de las familias heterosexuales que utilizan técnicas de reproducción humana asistida, como se da por supuesto que el padre es quien aportó el material genético, no le cuentan a sus hijos que el origen de ellos es una técnica de reproducción humana asistida. Y eso está violando los derechos de esos niños que claramente el Código Civil les reconoce que tienen derecho a conocer que ese es su origen. En el caso de nuestras familias, dar cuenta de ese origen es un hecho imposible de dar cuenta, porque en algún momento la pregunta siempre llega. En diciembre de 2012, ahí sale la resolución de la jueza y ahí pude hacer el cambio ya con la resolución, como antes, ¿no? Es decir, tenía que ir con la intervención del juez a pedir a los registros civiles que te hagan el cambio. Pero ahora, con la nueva modificación, no hace falta eso, con lo cual se allana un montón de tiempo, se ahorra tiempo y dolor. Exactamente. Y dolor. Y con tu DNI nuevo, digamos, con esta nueva... No, y fue buenísimo. Fue justo en diciembre del 2012. Y fue una reafirmación más liviano, así como que con menos carga, como que bueno, que la cosa ahora fluya por donde tiene que ir. Pero me sentí aliviado, así, bueno, me puedo morir tranquilo. Y a partir de ahí también te sucedieron un montón de cosas personales, también pues fuiste padre. Sí, fui padre, sí, tengo la suerte de hoy, del orgullo de que mi hija lleve su verdadero apellido, ¿no? El apellido mío y de la madre, porque pusimos los dos. Es Lucía La Blunda Balinias. Así que para eso, para mí es una... Lucía lleva el nombre de mi madre, así el de su abuela desaparecida. Así que bueno, se ató a la historia, ¿no? A la historia y a su verdadera afiliación, ¿no? Entonces, como que las cosas están en su lugar, con verdad, ¿no? Que es verdad e identidad. Eso para mí es una alegría, a mí me da mucho orgullo también. Sentir que bueno, que de alguna manera yo fui un puente ahí de plata, de alguna manera, para con ella, de que ella hoy tiene su papeleo ordenado, claro, su identidad clara, su historia clara y puede hacer un futuro con libertad. Porque ahí está el tema de la mentira y el ocultamiento te restringe tu libertad. Por eso digo, acá a los nietos que todavía no llegan, que no se reencuentran, rompan
ese statu quo, rómpanlo. Que el afecto va a seguir resignificado de otra manera. No vas a dejar de verte con esa persona que vos amás, con todo lo que pasó y con todo lo que te hicieron. Pero están tus hijos, estás vos, está la sociedad, estás no siendo libre. Entonces es muy importante reencontrarse con uno mismo, con su identidad, con su verdad, y marcar así de un futuro pleno, ¿no? Un futuro pleno. Carla, ¿y qué le dirías a aquellas personas que nos están viendo, que están atravesando, o quizás todavía no comenzaron a atravesar porque está todavía al nivel del deseo interior, esa cosa que no se permite decir o que uno no se anima a decir? ¿Qué les dirías para que...? Mira, yo hay una cosa que digo siempre, porque son errores que uno ha cometido y que, viste, después te arrepentís. Yo siempre les digo que no bajen los brazos. Cuando tienen una ilusión, que persistan, que tiren paredes abajo, pero que no se dejen estar. En el programa del día de hoy pudiste escuchar las distintas voces sobre este proyecto de ley que busca actualizar y modificar la normativa de los registros civiles. Esto es, legislar sobre las leyes que ya existen para poder permitirle a todos y a todas acceder a sus derechos. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Recinto Abierto, con nuevos proyectos que te pueden cambiar la vida.